manera a todos. Vamos a estar registrando el libro de los Salmos, su capítulo 115. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Leemos en el nombre todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Voy a repetir esta parte del versículo. Todo lo que quiso, ha hecho. Muchas gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu amor y por tu grandeza. Gracias por las grandes obras que haces en nuestras vidas. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos en manera grande. Gracias por escuchar la oración que se ha hecho a favor de que esta palabra salga con poder, autoridad y bienestar para muchas vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Digno es Dios de ser alabado. En esta noche vamos a estar hablando sobre el tema Dios contra los ídolos. Dios contra los ídolos. Desde el momento en que Dios inicia presentándose al conocimiento de la raza humana, comienza presentándose como un Dios de alto poder, de gran autoridad. Cuando nada existía, Él empezó a crear las cosas de la nada. Su palabra era enviada y a través de su palabra gloriosa, Él creaba las cosas. De ahí que Dios se da a conocer como lo que Él es, un Dios real y todopoderoso. Pero ha pasado y ha sucedido a través del tiempo que muchos seres humanos no han considerado la realidad de su grandeza y de su poder. Y se han creado ídolos, han creado ideas, proyecciones, imágenes, y estas cosas pues están totalmente en contra del plan preciso y de la voluntad de un Dios glorioso. Cuando Dios inicia tratando con mandamientos a la raza humana, en el libro de Éxodo, capítulo 20, nos empieza a presentar qué piensa Él y qué es lo que Él realmente tiene en contra de las imágenes. Por eso es bueno que nosotros, como siervos de Dios y otros seres humanos que aún no lo son, entiendan que si quieren agradarle a Dios, deben ponerse en la posición que Dios quiere para ser agradables a Él. Éxodo capítulo 20, comenzando desde el versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entendemos que Él se dirigió en ese momento
a Israel, su pueblo. Pero el dirigirse a Israel nos da a entender que todo el que quiere entrar en el orden de ser suyo, su pueblo, tiene que estar acatando la idea de su voluntad gloriosa, de su voluntad divina. Nos sigue diciendo en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sigue aclarando, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es posible que querramos recibir de la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren recibir siempre la misericordia de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios en su amor haga obras hermosas, buenas, grandes para sus vidas? Amén. De seguro que muchos, de seguro que una gran cantidad, tanto de los que estamos aquí como de los que están a través de las redes sociales observándonos. La verdad es que necesitamos a Dios. Dios es una necesidad para cada uno de nosotros, los seres humanos. Algunos lo reconocemos, otros no lo reconocen. Pero aquí está Dios presentando claramente su propio sentir y su propio corazón, su posición en cuanto a otros dioses o en cuanto a las imágenes o en cuanto a la idolatría. Dios no está de acuerdo con la idolatría y lo expresa muy claramente. ¿Qué significa esto? Que el que está en idolatría no estará recibiendo el favor de Dios, sino que estará en pecado contra Él. Porque ignorar la grandeza de Dios, ignorar que Dios es único, gloria al Señor como Dios verdadero, es uno de los grandes errores que hay en muchos seres humanos. Si ustedes estudian a través de la historia esos pueblos que Dios mandó a destruir cuando Israel iba pasando en el momento que iba hacia la tierra de Canaán, los mandó a destruir por sus idolatrías, sus pecados en general, claro, pero la idolatría era uno de los grandes pecados que molestaba ante la presencia de Dios. Dios lo aclaró muy bien, que Él es Dios celoso. Entonces, ese pecado hizo que Él, bendito sea el Señor, junto a otros pecados, destruyera a esas naciones, las desposeyera de sus tierras y la entregara al pueblo de Israel. Muchos ignoran lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De manera que tenemos que tener cuidado si queremos vivir una vida de bendición y de bienestar. Tenemos que reconocer al único Dios verdadero, cuyo nombre es Jehová. Amén. Y el nombre de su Hijo amado, el cual es Jesucristo. Donde leímos hace un rato Salmos 115, nos da una declaración y nos presenta lo que es un ídolo.
En detalle nos va diciendo, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres, desde el versículo 4. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esa descripción, esos detalles, nos está diciendo claramente una gran verdad. Personas que tienen ídolos, si no le quitan el polvo de encima, a través del tiempo se les ponen polvorientos. Tienen que estar con un paño quitándole el polvo, porque ni eso pueden ellos hacer por sí mismos. Si quieren trasladarlo de un lugar a otro, no le pueden decir, mira, sal caminando y ponte allí, porque no lo hacen. Tienen pies, mas no andan. Bendito sea el Señor. ¿Qué ocurre? Tienen que cargarlo entonces a quienes ellos están adorando, a quienes ellos están idolatrando. Tienen que cargarlo y trasladarlo de un lugar a otro. Pero ¿dónde cabe la idea de que ese es un Dios o es alguien que puede colaborar con su vida? Bendito sea el Señor. ¿Dónde y en qué mente puede caber esto? Esta descripción nos da claridad total de que es un ídolo. Se han hecho ídolos de diferentes formas, en palo, en yeso, en pinturas, en oro, en plata. Todo eso, en ese orden y esos materiales, se han hecho muchísimos. El yeso es una de las cosas que más usan para hacer las grandes esfinges, los grandes ídolos que muchos tienen. Pero qué pena que da en realidad. Eso es algo que nos dijo el Señor, que no te harás imagen ni semejanza de las cosas que están en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no solamente no la harás, tampoco te inclinarás a ella, ni las honrarás. Digno es Dios de ser alabado. Israel tuvo sus momentos difíciles cuando por errores del pecado se devolvió dándole la espalda a Dios. Y la palabra nos aclara que por esa causa ocurrieron muchos problemas en Israel. Uno de los grandes problemas fue que Dios recibió la oración de uno de sus grandes ministros, el profeta Elías. Y dice que no llovió por 3 años y 6 meses. La idolatría. Se habían ido tras dioses ajenos, tras los Baales, tras Acera. Y esto pues provocó el que los cielos fueran cerrados. La hambruna estaba acabando con el pueblo, la miseria, las dificultades, porque ya los frutos no se podían dar, no podían crecer. Dios había dicho claramente que Él es un Dios celoso. Necesitamos de Dios todas esas bendiciones, como la lluvia, el viento. Necesitamos que la tierra produzca. Necesitamos ver el sol salir para nuestro bienestar. Necesitamos muchas cosas de Dios.
Eso es hablando en términos generales. Pero que en términos particulares del pueblo de Dios necesitamos su presencia, necesitamos su autoridad, necesitamos su gracia, necesitamos su poder salvador y libertador. Necesitamos su salud. Necesitamos a Dios. Aleluya, nuestro gran creador. Fue un error. Y en otras ocasiones, como dije, graves errores los de Israel al incurrir en cometer idolatría. Por eso la lluvia cesó. La palabra de Dios nos declara que después de que ya el tiempo decretado de la sequía estaba por terminar, aquel gran profeta Elías se presentó ante el rey Acab. El rey Acab le acusaba de que él era el que había turbado a Israel. O sea, así a veces la gente le gusta acusar, cuando en realidad era Acab el que había, junto con Jezabel, llevado a Israel a la idolatría que lo había llevado. Muy triste y muy penoso eso. Y por esa gran idolatría, por haber tornado sus espaldas al Dios verdadero, estaban comiendo de su fruto. Allí estaba la miseria, allí estaba el hambre, allí estaba, gloria sea el Señor, la dificultad, los problemas de la vida que le habían aquejado por su idolatría. Cuando se encuentra con Acab, Elías le dice: tú eres el que has hecho lo que se ha hecho. Por tu culpa, en otras palabras, ha acontecido lo que ha acontecido. Y Elías se da una cita, se prepara una cita en ese momento para que se demuestre cuál era el verdadero Dios. Y en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, gloria al Señor, empieza esa importante historia. Aleluya. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Desde el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque estaban idolatrando, porque estaban errados, porque sus mentes estaban oscuras. Mucha gente hoy en día, usted le dice: pero sírvele a Dios en espíritu y en verdad, apártate de la idolatría, porque es pecado delante de Dios. Y ellos dudan en hacerlo, porque creen o piensan que sus ídolos son algo que le están ayudando en una u otra manera. Pero ¿qué está pasando con sus mentes? Están extraviados. Muchos van por el otro lado. No niegan a Dios, saben que existe Dios, pero todavía están atados al servicio de sus ídolos. Precisamente ahí se demuestra eso delante de Elías cuando hizo esa exhortación y expresó esas palabras. Precisamente porque no respondieron, siendo ellos los que un día sus grandes, sus príncipes y otros seres humanos, Dios los sacó de la casa de servidumbre donde estaban en Egipto, siendo que Dios hizo maravillas y había hecho maravillas a través de los tiempos con ellos. Pero ahora
como la idolatría había agarrado sus corazones, estaban entre dos pensamientos y por eso no respondieron palabra. Elías tenía que demostrar con su fe en el verdadero Dios quién era el Dios verdadero. Bendito sea el Señor. De manera que el momento llegó. Dice el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. En otras palabras, era un aspecto de igualdad. No era una competencia desleal bajo ningún concepto. Era para que el verdadero Dios pudiera contestar con todo poder y con toda libertad y hacer lo que Él tenía que hacer. Aleluya. Continuando aquí, observamos, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Aleluya. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Expresaron ahí, salieron al frente y dijeron, bien dicho. Por lo menos no se quedaron mudos ahí. Ahí siquiera estaban claros en que ya se tomaría una decisión definitiva y que las cosas se pondrían claras. Gloria sea al Señor. Pero qué bueno que habemos muchos que no tenemos que entrar en esa competencia. Nuestra vida está clara. Sabemos al Dios que le servimos. Pero como hay otros que están en esa condición, bendito sea el Señor, tenemos que aclarar estas grandes verdades. Es importante que veamos más. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. No importó cuántos saltos dieran, no importó cuántos clamores hicieran, no importó cuántos movimientos hicieran. Aleluya. No había respuesta. Bendito sea el Dios nuestro. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¡Qué pena que la idolatría de un hombre, de un ser humano, llegue hasta ese punto! Se sajaban, se cortaban sus propios cuerpos
Era eso un hecho que hacían siempre conforme a sus costumbres. Sufrían dolores, dificultades sobre sus cuerpos cuando el mandamiento número 2 maravilloso de Dios dice que ame a tu prójimo como a ti mismo. Lo infringían porque ellos eran idólatras y no tenían a Dios en cuenta. Mucha gente no tiene a Dios en cuenta hoy en día, pero cuando los problemas llegan, cuando las dificultades llegan, entonces están buscando que alguien ore por ellos. Entonces están diciendo, Dios, ayúdame. Pero cuando han estado en confort, cuando han estado en bienestar, no se acuerdan de adorarle, no se acuerdan de exaltarle, no se acuerdan de bendecirle, no se acuerdan de obedecerle. Y eso es triste, y eso es penoso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mientras que los Baales, los adoradores de Baal hacían esto, sus cuerpos, claro, tenían que sufrir las consecuencias que esto traía. Clamaban, la sangre chorreaba sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No, nadie puede escuchar. Era un ídolo. Era simplemente algo que ellos adoraban sin razón de ser. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Es importante ver que Elías lo dejó a ellos todo ese tiempo hasta el momento en que llegó la hora oficial del sacrificio al Dios verdadero. Y entonces entra Elías en acción. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Estaba arruinado porque ya no le adoraban, ya no cumplían con los sacrificios que Dios había pedido que le hicieran. Ahora simplemente el altar estaba arruinado. Muchas vidas, gloria al Señor, tienen el altar de su ser, el lugar de su adoración a Dios, el lugar de la exaltación a Dios, arruinado. Porque no se presentan a hablar con Él, no se presentan a adorarle, no se presentan a buscar comunión con Él. Y les está pasando igual que le estuvo pasando al pueblo de Israel. Tengamos cuidado, ¿qué es lo que está ocupando nuestro tiempo? ¿Y en qué estamos ocupando nuestro tiempo? Porque es peligroso alejarse del Dios verdadero. Las consecuencias aquí en esta historia la estaba sufriendo Israel en una manera muy fuerte. Y cualquiera que se aleja del Dios verdadero, realmente, claro, le pueden llegar también duras consecuencias. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de aguas
de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Gloria a Dios. ¿Cuántas horas clamaron los Baales y no hubo respuesta? Muchas horas. ¿Cuántas veces clamaron? Muchas veces. Pero Elías hace un gran clamor al Dios Todopoderoso. Aleluya. Respóndeme, Jehová. Aleluya. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Inmediatamente termina Elías, un clamor, un gran clamor, porque estamos ante un Dios que resuelve, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios benigno, un Dios que cuando nos humillamos ante Él, tiene misericordia sobre nosotros y nos ayuda. Entonces, versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Allí los ojos de todo Israel que estaba congregado lo vio. No solamente el holocausto, las piedras mismas fueron desmenuzadas por ese fuego poderoso del Creador, aleluya, de los cielos y la tierra, del único Dios verdadero. No se dejó esperar la exclamación del pueblo, gloria sea al Señor. Pues el versículo 39, nos dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vamos a repetirlo nosotros, los que estamos aquí. 1, 2 y 3. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Dios único, Dios verdadero, Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios omnipresente. El que era, el que es y el que ha de ser. Eso es lo que significa el nombre Jehová. Ese es el Dios nuestro. Aleluya. Gloria sea al Señor único. Dios verdadero, repito. Entonces le tocó a los idólatras el problema ahora. No solo que su falso ídolo, ¿verdad? Su ídolo, su falso Dios no le respondiera, sino que ahora también fue ordenado que fueran apresados. Y Elías personalmente los llevó y los desgolló a todos. Parecía algo duro pensar que lo hiciera, pero es que esas vidas estaban ya dañadas, no tenían retroceso,
de arrepentimiento. No estaban disponibles para servirle al Dios verdadero. Su vida era la idolatría. Dios no quiere que acontezca con otros idólatras como aconteció en aquel momento con aquellos idólatras. Todos murieron en ese momento. Todos fueron apresados y murieron. Dios hoy quiere que cualquier idólatra se arrepienta a tiempo y que mire hacia el Dios verdadero y que mire al que creó los cielos y la tierra, que mire al que de una manera u otra participó hermosamente en la creación de ellos mismos. Dios nos hizo, dice la palabra de Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconozcamos esa gran verdad y luchemos cada día por servirle. De ahí que las maldiciones de no llover y de que hubiera hambre y de que hubiera miseria en Israel cesaron un momento después de que el pueblo retornara al Dios verdadero. ¿Qué pasó? Elías volvió a orar y la lluvia cayó. Gloria sea al Señor. Los campos reverdecieron y empezaron a producir fruto. Y todo fue de victoria en victoria. ¿Cuál demostró que era el Dios verdadero? Allí lo vimos. Jehová, el Dios nuestro. Gloria sea al Señor. Una victoria total contra los ídolos. Y esto seguirá así por los siglos de los siglos. Dios tiene la preeminencia. Por eso hay una exhortación que debemos tomarla en cuenta aquí. Gloria al Señor. En el Salmo 115 y versículo 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Continuamos. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ahí estamos incluidos nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. A través de los años hemos sentido su presencia. A través de los años sirviéndole a su Hijo amado, aleluya, el Cristo vivo, hemos sentido su poder. A través de los años hemos visto las obras de sanidades divinas. A través de los años hemos visto las liberaciones. A través de los años hemos visto vidas salvarse. Él es el Dios verdadero. A mí no me cabe duda y sé que a muchos de ustedes tampoco le cabe duda. Gloria sea al Señor. Cuando le servimos al Dios verdadero, Él nos bendice voluntariamente. Él nos prospera voluntariamente. Él nos ayuda voluntariamente. Hoy, esta historia hermosa que hemos terminado hace un rato de escuchar, nos aclaró quién es el Dios verdadero y nos dio a ver la derrota de los ídolos.